Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, muchas veces lo ha echado al fuego, al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Amén. Allí la palabra dice que el Señor inmediatamente se dirigió al muchacho y le declaró libertad, le ordenó al demonio que salga, que lo suelte y le prohibió que vuelva a entrar. Esa es la obra completa que el Señor hace sobre aquellos que están oprimidos por las tinieblas. Dios trae esa libertad y esa libertad venga hoy sobre nuestras vidas. Amén. Pero quiero que tomar esta historia y esta palabra muy específicamente en el momento que Jesús, si ustedes me permiten, yo lo noto en cierta manera un poco irritado al Señor, si se quiere. Y dije, ¿qué es lo que puede irritar al Señor? ¿En qué momento lo veo incómodo, fastidioso? En el versículo 19, cuando el padre del muchacho le cuenta la realidad al Señor y hay como un cierto reclamo, le dice, yo lo traje a tus discípulos, pero no sé qué pasa, tal vez le falte unción, pero tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. Hay como un reclamo y el Señor expresa algo ahí en el cual yo quiero que hoy podamos meditar, que es, dice, generación incrédula. Yo veo como un enojo, hay algo que le está molestando al Señor. Si no fue un elogio lo que estaba diciendo el Señor, fue una palabra muy dura. Dice, qué tremenda esta generación, qué incredulidad que hay. Eso está diciendo el Señor. ¿Puede ser tan tremenda la incredulidad? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pocas veces en la Biblia leo algo así. Casi nunca. El Señor era paciente, bondadoso, misericordioso y soportaba un montón de cosas. Pero aquí lo veo irritado. Déjeme de interpretarlo de esta manera. Yo lo veo molesto. Pero dije, Señor, ¿qué es lo que te causó tanto rechazo al punto de decir? Él se expresa diciendo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Como que está soportando algo que le desagrada mucho. ¿Y qué es ese algo? Se llama incredulidad. Se llama incredulidad. Pero fíjense que él no se refiere al padre del muchacho, no se refiere a sus discípulos, se refiere a la generación. Dice, esta es una generación incrédula. Esta es una generación incrédula. Y es terrible la incredulidad. Eso es lo que el Señor dice. Y dije, Señor, ¿qué es lo que provoca que se forme una generación incrédula? No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que vivimos hoy en una generación incrédula, igual que en aquel tiempo, donde la gente está descreída. Eso es una generación incrédula, donde la gente no le es fácil creer, ya sea desde el lado de la política o del lado de una promesa que le puede hacer algún amigo. Cuesta que la gente crea, hay como una tendencia a no creer. Pero ¿saben qué? En esta noche no culpo a la gente por eso. Yo quiero que veamos a la luz de la palabra diferentes tipos de fe que en realidad no son fe, son incredulidad. Y por qué se forma en el corazón del hombre esa tendencia a ser una generación incrédula. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una generación incrédula, aún a Jesús le pasó cuando él predica en Nazaret, dice que hizo pocos milagros a causa de la incredulidad. Una persona ungida como Jesús, digamos el más ungido de todos, el Hijo de Dios, aún él en Nazaret, dice que sus milagros estuvieron limitados, fueron pocos. ¿Por qué?
porque en Nazaret lo veían como el hijo del carpintero. No creían que era el hijo de Dios. No pudieron verlo en la unción, no pudieron verlo como un hombre ungido, simplemente el hijo de José. Esa incredulidad limitó aún la unción en Nazaret, la unción que Jesús tenía. Y yo no quiero que pase esto aquí. Por el contrario, quiero que podamos de alguna forma en la iglesia sacar eso de nuestro corazón y no que el Señor diga, la iglesia Avivar Bahía. No, ellos no son una generación incrédula, son gente de fe. Son gente de fe. Entonces ver, a modo de reflexión, decir, ¿qué es lo que provoca que la generación sea incrédula? Es toda una generación de gente que se volvió incrédula, que perdió la fe. Y saben, lo primero que veo al ver el contexto de Jesús, digo, ¿en qué tiempo se movió Jesús? ¿Cuál era y déjeme decirlo así, cuál era la pastoral que había en el tiempo de Jesús? La pastoral estaba dada por los fariseos, por los religiosos. Cuando uno quería tener una ayuda espiritual, ¿a dónde tenía que ir? Ir a ver a un fariseo, ir a ver a un maestro de la ley. ¿Y qué recibían de los maestros de la ley? ¿Qué recibían de los fariseos? No recibían otra cosa que lo que Jesús llamó el yugo de los fariseos. En vez de que el pueblo encontrase alivio, ese Israel que Jesús está ministrando, encontrase alivio en la pastoral de ese tiempo, encontraba más peso todavía. Legalismo y una carga que los oprimía. Y eso provocaba que en la gente se forme lo que hoy podríamos llamar una fe religiosa. Y quiero decirte que si hay en tu corazón esta fe, vengo a avisarte que eso no es fe, es incredulidad. Y ahora te lo voy a explicar. La fe religiosa es una fe que está muerta. Es una fe estéril, no tiene fruto. Fíjense que si uno analiza la vida y los frutos de los fariseos, no tenían frutos. Solo tenían una obsesión en los detalles de la ley. Ustedes traten de comparar a las realidades que a veces vivimos en este siglo. Una obsesión porque esto se puede hacer, esto no se debe. Esto está mal, esto está bien. Un legalismo que afligía al pueblo y que era totalmente estéril. Tan obsesivo que traía una opresión sobre aquellos que tenían que liberar. En vez de liberarles y hacerles caminar libres, los oprimían, diciendo tienen que cumplir esto y esto y aquello y aquello y aquello. Yo cuando veo a veces películas de Jesús y veo que Jesús, por ejemplo, un día sana a un paralítico que había estado toda su vida tirado al lado de una fuente donde esperaban un milagro, Jesús fue, lo sanó. Y cuando él se levanta y camina, ese paralítico, estaban los fariseos ahí, la pastoral de ese momento. Y ven al fariseo y en vez de decir vamos a dar gloria a Dios, dijeron, ey, ¿tú qué estás haciendo? Estoy caminando por primera vez. No puedes caminar con tu camilla en la mano. Hoy es sábado. El día de reposo no se permite caminar con la camilla. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Una fe que está muerta, una fe religiosa, es una fe estéril que lo único que hace es oprimir. ¿Y cómo Dios iba a encontrar allí fe si era una fe realmente muerta? Eso no es fe, es incredulidad. Entonces vemos primero la fe religiosa. No te va a llevar al milagro. Si hoy hablas de una fe religiosa, estás en la bolsa de la incredulidad, no del lado de la fe. Amén. Entonces es importante que detectemos. Porque una fe muerta, si vamos a Santiago, es una fe que no tiene obras. Ustedes dirán, pastor, ¿cómo sé yo si tengo una fe religiosa? Yo pienso que tengo una fe de verdad. Una fe religiosa es una fe que no tiene obras. Es una fe que solo dice creer, pero en el fondo no cree. Se llena la boca diciendo que cree mucho, pero no cree nada. Y ustedes dirán, ¿cómo lo detecto? Porque no tiene frutos. Mírate a vos mismo esta noche y decís, Señor, mi fe es una fe religiosa. Empieza a ver cuáles son tus frutos. ¿Hay frutos? Hoy escuchamos muchos testimonios y vimos cómo el Señor está obrando. Esos son los frutos de los que tienen una fe real. Amén. La fe que es religiosa no tiene frutos y provoca una vida sin respuesta. Una vida sin milagros y sin frutos reales. Y tal vez ese tipo de fe, y no culpo a la gente por esto, yo creo que eso a veces ha bajado desde arriba. Cuando la fe es religiosa, provoca en el pueblo, escuchen esto, una iglesia que está frustrada. Hace que la iglesia no crea en milagros porque ni de arriba ve los milagros. Está como apagada su fe. Y ese sería el segundo ejemplo que nos mete en una generación incrédula. Y yo lo llamé una fe frustrada, tal vez una fe defraudada, un pueblo. Y ahí miro a Israel. Y digo, ¿cómo encontró Jesús a Israel? Encontró un Israel agotado. Estaban agotados por el yugo de los fariseos. Su fe estaba ahogada. No podían creer porque lo único que tenían eran leyes que lo oprimían. Pero también estaban bajo la opresión de Roma. La opresión de Roma era algo diario, se levantaban y hacían lo que hacían, siempre estaban ahí los romanos para oprimirlos. Ustedes traten de comparar con nuestras realidades, ¿no? A veces no es solo lo religioso lo que nos oprime, a veces es la situación que vivimos como país, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Y eso va haciendo que tu fe se ahogue, y es lo que no tiene que pasar. Eso va haciendo que nos formemos en una generación incrédula.
Y uno habla desde este púlpito y anuncia cosas de fe, porque el Señor nos da testimonio. Y puede pasar que encontremos del otro lado allí gente que está con su fe frustrada, porque no han podido ver resultados. No te culpo por eso, pero hoy quiero que salgas de esa realidad y pases a una fe viva, una fe de resultados. Amén. También podríamos llamar esa fe no solo una fe frustrada, sino una fe rota. Una fe rota. Yo creo que a veces hay situaciones muy duras que nos tocan vivir. Muy duras, tremendas, que no esperábamos pasar. Y lo que suele pasar es que como que nuestra fe se quiebra. ¿No les pasó? Que la fe, lo que tenía, se quebró. Y parece que se desarma, se desmenuza, se rompe y ya te cuesta creer. Hay como una frustración. Escucha esto porque eso es lo que hoy Dios quiere sacar de tu corazón. A veces hay una frustración ahí incrustada en tu corazón que no te permite creerle al Señor. A veces quizás viviste una desilusión, alguien te dijo algo, no lo viste el resultado y te defraudaste. No con esto te puedes excusar, hay que atender eso. Porque si no te vuelves una generación incrédula. ¿Me están entendiendo en esta noche, iglesia? ¿Por qué se va produciendo un pueblo que es incrédulo? Porque van a veces de una defraudación en otra. A mí me pasa en la pastoral a veces hablando con algunos de ustedes, me dicen, pastor, yo he ido a muchas iglesias, he vivido cosas feas, me cuesta mucho creerlo hoy en la gente. ¿Y saben qué? Esto a veces lo escucho hasta de pastores que están dolidos, muy lastimados porque fueron defraudados por hermanos. Pasa esto y les cuesta creer en la gente. Y yo digo algo siempre, Dios me ayude a cumplir esto, pero decía, creo que en lo pastoral, y te puede pasar a vos también en tu vida, en tu familia, nunca te cierres a confiar en el otro, aunque te hayan defraudado 1000 veces. Ahí hay algo que hay que remediar. ¿Por qué? Porque siempre en algún momento vas a necesitar la ayuda de otro y necesitas volver a confiar. Yo tomo el ejemplo siempre de Jesús, que él, aunque sabía que había uno que lo iba a traicionar y lo iba a vender por unas monedas de plata, él eligió confiar igual. No dijo, no voy a tener discípulos porque sé que uno me va a traicionar. No, dijo, los voy a tener igual. Y sé que uno me va a traicionar, pero yo elijo confiar igual. Porque ese es el camino de la fe. No te cierres a confiar en otro. Al contrario, que hoy Dios pueda sanar tu corazón y entregarle esa fe rota. Si alguien te defraudó y pasa, todos, aún los que estamos aquí de aquí adelante, somos imperfectos y podemos un día fallarte y defraudarte. El único que no te va a defraudar es Él. Amén. Por eso es importante también ubicar esa fe. Si un hombre te falló, esto suele pasar cuando a veces alguien te defraudó, es muy difícil que esa persona pueda confiar en Dios porque traslada su fracaso a Dios. Sucede que a veces si tu padre fue violento y tu padre defraudó tu vida, uno le cuesta como mirar a Dios como un buen padre porque traslada esa realidad, ¿me entienden? Y eso pasa con la fe. Cuando hay frustraciones que están guardadas ahí, hay que atenderlas. ¿Saben por qué? Porque tienes una fe rota. Y la fe rota te volverá una generación incrédula. Que eso no pase hoy. ¿Amén? ¿Saben? Y aquí viene una que es muy fuerte y quiero hacer énfasis en esta. Que uno dice, yo tengo fe, pastor. Y cuando uno ve los resultados y ve la vida, se da cuenta que no es una fe real. ¿Saben qué es? Una fe intelectual. A ver cuántos se sienten identificados con esto. Busquen por favor en Juan capítulo 11. Porque esta es la más común dentro del mundo evangélico. Gente de años quizás creyentes, y no con esto vengo a acusarte, sino quiero ayudarte. ¿Saben por qué? Porque el problema es que uno va al Señor y dice, Señor, ¿por qué no tengo resultados? Si te estoy creyendo, tal vez hoy tengas que identificar que tu fe no es una fe viva, es simplemente una fe intelectual. Y quiero explicártelo. En Juan capítulo 11 habla de Marta, cómo los predicadores hemos usado a Marta para... Escuchen esto, escuchen, no se distraigan. Juan capítulo 11, versículo 17 dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésamo por la muerte de su hermano. Y cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, escucha, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. ¡Wow! Uno lee así y dice, qué lindo, qué fe que tiene Marta. Marta no tiene fe. Quiero explicarte. Marta sabe que Dios puede hacer cualquier cosa a través de Jesús. Y lo dice, yo sé, es una fe intelectual, lo entendemos, pero no lo creemos. Yo sé que Dios me puede sacar, pero en la verdad, en el corazón, aún no lo crees. Y se lo voy a mostrar. Pero sepan algo, ¿cómo me doy cuenta si lo que tengo es una fe intelectual y no una fe viva?
¿Saben qué? Hay una característica muy clarita de los que se manejan en esa fe intelectual. Siempre le reclaman a Dios. Siempre están reclamándole a Dios. Si hubieras estado aquí cuando mi hijo murió, no le hubiera pasado nada. Y después la acomodan. Pero yo sé, Señor, que tú puedes hacer cualquier cosa. Pero el reclamo lo dejaron deslizar. Amén. Eso es una fe intelectual. La fe intelectual no te va a llevar a nada. Te mantiene en un estancamiento. Y hay dolor, y hay como un reclamo ante Dios. Cuestiona a Dios y además se autocontesta. Eso es lo que me sorprende de Marta. ¿Vieron que a veces uno habla con hermanos y te están diciendo, sí, porque yo hice esto? No, pero ya sé que también tengo que hacer lo otro. Se autorresponden. Eso es muy de la mente. Tienen todos los argumentos. Sí, porque la palabra del Señor dice esto, pero yo sé esto. Y parece que nosotros los pastores estamos escuchando y no podemos decir nada, pues ya se están contestando y aconsejando. Y no les culpo por esto, ni me burlo. Pero a veces hay tanto en la mente, tanto argumento y tan poco en vivencia, que solo conceptos en la cabeza. Y te vuelves un hombre, una mujer con una fe intelectual. Y la fe intelectual es totalmente estéril. Ustedes cuando ven aquí a Marta, fíjense que la expresión de Marta es: yo sé que ahora Dios te dará todo lo que pidas. Ah, sí, el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Y ahí le voy a mostrar que Marta no creía. ¿Qué le dice Marta? Yo sé, otra vez, ahí están los de la fe intelectual. Yo sé que Dios puede hacerlo, sí. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, algún día cuando tú vengas, Señor. No, le dice el Señor. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá y aunque muera, dice. Y todo el que vive y cree en mí, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Qué le dice el Señor? No, vos no me estás entendiendo. Tu hermano va a resucitar ahora. Lo que le pasa a los que tienen una fe intelectual, no pueden entender que Dios hace las cosas aquí y ahora. Digan conmigo, aquí y ahora. Aquí y ahora. El aquí y ahora confronta al que tiene una fe intelectual. Porque el que tiene una fe intelectual sabe lo que Dios puede hacer, pero no cree que Dios lo pueda hacer ahora. ¿Saben por qué? Porque no cree que Dios pueda cambiar tus realidades aquí y ahora. Hay como un pensamiento de que sí, tal vez Dios lo pueda hacer algún día. Pero fíjense, eso no es fe, eso es esperanza. Fe es aquí y ahora. El milagro lo necesito hoy. Ustedes saben que si un milagro, cuando uno necesita una respuesta hoy, si la respuesta llega mañana ya no sirve. Hay cosas que se necesitan hoy. Y Dios tiene el poder para responderte hoy. Pero quiero que salgas de esa fe tan intelectual y te vuelvas una fe viva. Y le creas al Señor que Él va a orar ahora, que Él va a abrir puertas en el momento que lo necesitas, que no te va a dejar esperando y sin recibir respuesta. Él lo hará. Y eso es lo que Jesús está confrontando a Marta. Marta, ¿no te das cuenta que no me crees? Dices que me crees, pero no me crees. ¿Por qué, Señor? Porque te estoy diciendo que tu hijo resucitará y tú me estás hablando del futuro. Y yo te digo, es ahora. Es ahora. El milagro es ahora. ¿Qué es lo que hace la fe intelectual? Aleja los milagros. Pero cuando uno tiene una fe viva, los atrae. Los trae al aquí y ahora. Alguien que me dé un amén a eso. Dios puede cambiar tus realidades. ¿Saben que esta es una de las frases que más le confronta al que tiene una fe intelectual? No, hay que ver. Puede que ser que Dios tenga otro plan. Mantenerme enfermo hasta la muerte. O tal vez me quiere pobre, en plena miseria. Que sufra para que aprenda corrección. Una fe intelectual, pero una fe torcida. Tienes que creer que Dios va a cambiar tus realidades y que Él está vivo y Él resucita a los muertos. Él resucita tu condición, estés como estés. Por eso a veces viene el hermano y me dice, no, pastor, me siento mal, estoy muy mal. Y yo les digo, no menosprecies lo que Dios puede hacer con tu vida. Te puede sanar, te puede restaurar tus relaciones familiares. Gente que te odiaba te termina amando cuando Cristo hace la obra. Confía en el Dios que obra aquí y ahora. No estés mirando solo el futuro, Él obra aquí y ahora. Pero eso es necesario, dejar la fe intelectual. Digan conmigo, voy a agarrar la fe viva en esta noche. Y van entendiendo por qué hay una generación incrédula. Mucho concepto. Y eso pasó en el mundo evangélico también. Mucho de estudiar la Biblia, pero poco del Espíritu. Y entiéndame bien, yo soy, ustedes saben, celoso de estudiar la palabra. Porque creo que ahí está la rema, lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay algo que tenemos que entender. En la rema viene poder porque viene el Espíritu de Dios detrás de la rema. ¿Amén? Pero cuando dejamos de lado el Espíritu Santo, aún si tomamos la palabra vacía, la tomamos sin confiar en Él y sin darle lugar, son simplemente cosas que a veces usamos para traer opresión sobre el pueblo, como muchas veces veíamos a los fariseos que lo hacían. No estamos lejos de eso. La diferencia es que el Espíritu esté en la rema, esté en la palabra y el Espíritu esté en nuestras realidades. Amén. El Espíritu Santo.
¿Qué es lo que Jesús hacía? Enseñaba la palabra y decían, ¿qué es lo que Él tiene? Que cuando habla hay algo que me está entrando al corazón, me está quemando. Era la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que te va a sacar. Yo sentía hoy esto. Eso es lo que te va a sacar de una fe intelectual. Deja de mirar la letra. La Biblia dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es el logo, es la rema encendida por el fuego del Espíritu Santo lo que va a transformar tus realidades. Y atento a los jóvenes con esto, a los cuales amo con todo mi corazón, los amo. Pero quiero que entiendan y les quiero advertir, cuidado. Cuidado cuando estamos en una generación donde todo pasa por la mente. Y si no pasa por el tamiz de la mente, eso es una locura. ¿Y por qué digo los jóvenes? Porque muchas veces están en la universidad, mis hijos estudian en la universidad y se preparan, pero es necesario advertirles esto. Se mueven en un ambiente donde todo es racional, ¿o no? Todo es racional, filosofía, cosas de la mente. Y no te digo que eso esté mal, pero tienes que estar parado. Que tu fe no pasa por lo racional, tu fe es algo diferente, tu fe es en el Espíritu, tu fe es una fe viva. ¿Y por qué muchas veces yo he escuchado, no sé si están de acuerdo conmigo, he visto gente que fue a la universidad y me voy a decir algo más fuerte. Hubo quienes estudiaron en el seminario y creo profundamente que es útil ir al seminario, pero cuando salieron del seminario habían perdido su fe. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque lo único que hacían era estudiar y perdieron el Espíritu. Y lo digo con mucha reverencia y respeto a esto. Todo lo que digo, el seminario, el estudiar en la universidad es buenísimo, pero no te olvides lo que mantiene viva tu fe. Es el Espíritu Santo de Dios y su presencia. No importa si estás en un ambiente de violencia contra la fe, pero tienes que saber que tu fe no pasa por la mente. Y los que tienen una fe intelectual, todo lo pasan por la mente. Y si no pasa por la mente, entonces no sirve. Es más, he visto cómo hay una corriente en el mundo evangélico aún, donde si hay un gran despertar o un mover hacia lo carismático, al fluir de Dios, esos son unos fanáticos. ¿Qué nos pasa, iglesia? Tal vez alguien me esté escuchando en la radio luego y diga, ¿qué es lo que está diciendo este predicador? La realidad es que en el mundo evangélico se ha metido tan fuerte lo intelectual que hemos matado y aplacado la fe pura que el Espíritu Santo quiere poner en nuestra vida. Y después nos preguntamos por qué Dios no está obrando. Porque nos paramos en una fe intelectual. Y la fe intelectual es tan estéril como la fe religiosa. Es igual de estéril. No produce nada. Por eso es necesario hoy mirar hacia adentro y decir, Señor, perdóname si todo lo analizaba. Y le habla a alguien que luchó con esto. Yo cuando era adolescente, joven, me acuerdo, no podía recibir del Señor. Me la pasaba analizando todo. Y veía a uno que se caía y digo, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cayó? ¿Qué es eso que se cae? Y otro que lloraba, ¿y por qué lloran? ¿Les duele algo? Y estaba duro como una piedra. Hasta que un día Dios tocó mi vida, amén. Y ahí toca tu mente. La mente es muy útil, pero la mente puede ser a veces algo que te esclaviza. Si la mente domina tu vida, deja que el Espíritu Santo domine tu vida. No pases todo por la mente. Yo los veo a veces aquí adorando. Hay quienes están adorando, buscando al Señor, y otros parece que están en otro lado. Aprende, de esto vamos a hacer un taller. Aprende a buscar al Señor con tu espíritu. Cuando se está orando, cierra tus ojos, búscalo en el espíritu al Señor. Lo dice la Biblia, adorémoslo, busquémoslo en espíritu. Si todo lo haces con la mente, te puedo asegurar que no llegas. Porque la mente no tiene la capacidad de encontrarlo. ¿Se entiende, hermano, lo que hablamos esta noche? Y todo esto es para que entendamos que Dios quiere sacarnos de esa generación incrédula y llevarnos a un tiempo de milagros. Allí, como termina el pasaje, el Señor le dice, la confronta a Marta en el 26 y le dice, ¿acaso tú crees esto? ¿Crees que tu hijo va a vivir? ¿Crees que tu hermano vivirá? ¿Lo crees? Y ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Miren esto, es tremendo. Marta, en vez de decirle, sí, Señor, yo creo que va a resucitar mi hermano, vamos a celebrarlo. No, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Quién le dijo eso? No está hablando de eso. Pero hay tanto en nuestra cabeza, tanto concepto y muy poco de vivencia. Iglesia, que esta no sea nuestra realidad. Entremos a una vivencia con Dios real. Jesús es práctico. Le dice, hoy tu hermano se va a levantar de esa tumba. Y le puedo asegurar que realmente el Señor trató con la vida de Marta, porque más adelante cuando él le dice, ábreme la tumba, y es la primera que se opone. ¿Saben qué? Los de la fe intelectual son los primeros que se oponen a los desafíos de fe. No, pastor, yo tengo fe. Son los primeros que dicen, no, Lázaro tiene olor. 4 días está en la tumba. Ni loco abrimos esa puerta. No, pastor, una locura lo que usted quiere hacer. ¿Para qué? Son los primeros que se oponen.
Entonces yo, iglesia, hoy quiero de alguna manera sacarte de ahí por la ayuda del Espíritu Santo, que Él lo haga, te saque de esa fe intelectual, porque lo único que hace es poner palo en la rueda. Pero si sales de ahí verás cosas grandes de parte de Dios, cosas grandes. Déjenme darles una más. Volvamos a la historia con esto estoy terminando, a la historia del padre que pedía la liberación de su hijo. Y cierro con esta que quizás algunos se sientan identificados. Para mí esta es la última fe torcida que nos hace ser una generación incrédula, ¿no? Parece que me estoy contradiciendo, pero lo hago a propósito para que entendamos. Porque cuando uno habla de una generación incrédula, algunos quizás dicen, no, pastor, pero yo ni ahí. Los incrédulos están afuera hoy. Acá somos todos gente de fe. Pero yo hoy quiero mostrarte, a la luz de la palabra, lo que hice es mostrarte que a veces esa incredulidad está tapada con una falsa fe. Como te dije, una fe religiosa. Pastor, soy un hombre de fe. Religiosa la fe, sin frutos. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Esa fe intelectual. Sal de ahí, sal de ahí. Y esta última, aquí en Marcos 9, si volvemos al pasaje inicial y vamos derecho a la historia del papá con el muchacho, fíjense que él va con un reclamo al Señor y le cuenta, miren qué tremendo, él le cuenta lo que sucede con su hijo como si fuera algo tremendo. Él está, diga conmigo, impresionado. Pero con lo que el enemigo estaba haciendo en su hijo, no con lo que Dios hace. ¿Y saben cómo le llamo yo a esto? Estoy en Marcos, capítulo 9, versículo 20. Le llamo una fe bloqueada, una fe en shock. ¿Qué es una fe en shock? Es una fe que por lo trágico de una situación quedó como en shock, quedó detenida. Se bloquea la fe. Y es una persona que uno le habla de conquista o de salir adelante y está como muerta. Son personas que se vuelven apáticas al mover del Señor. No tienen reacción, están como apagados. ¿Vieron que hay elementos electrónicos que están en ese estado de stand-by, le dicen, ¿no? Que queda como ahí, ¿está apagado? No está apagado, está prendido, pero está como apagado. Y a veces sucede esto con la fe de algunos hijos del Señor, que es tan grande lo que viven. ¿Y por qué se lo digo? Porque el hombre, cuando le está contando al Señor, le dice, fíjense ahí en el 22, un poquito del 21, cuando Jesús le dice, ¿cuánto hace que le pasa esto? Él le contesta al padre, desde que era niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Así es como ora alguien que tiene la fe bloqueada. Señor, si todavía puedes hacer algo, por favor, ten compasión. Esa no es una oración de fe real. Y Jesús le confronta, le dice, hijo, no estás creyendo de verdad. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Él es como que le da la pelota, decimos los argentinos, no, se la tira a él y le dice, es que en realidad tú no estás creyendo, porque para el que cree todo es posible. No se trata de que yo pueda, estás impresionado con lo malo que te está pasando. Hablas de eso todo el tiempo, estás diciendo todo lo que los demonios le hacen a tu hijo, que lo revuelcan acá, que lo tiran acá, que lo quiso matar. ¿Ustedes conocen gente así? Que hablan solo de cosas malas. Entonces es una realidad que tienes que entender esta noche. Tienes que salir de ahí. Tu fe está como presa, está bloqueada. Pero hoy vengo a hablarte de un Dios que es más impresionante que lo que Satanás puede hacer. Y a Satanás le gusta oprimir de esa manera. Es como que él busca impresionar a la gente. Vieron que a veces uno ve cosas feas de los demonios y quieren impresionar y molestarnos. A él le gusta impresionarte. No le creas, tu Dios es impresionante. Amén. Él es poderoso. Él es poderoso y Jesús le provoca ahí al padre y le dice, hijo, tienes que creer de verdad, deja esa fe, no te sirve, sal de esa fe bloqueada, sal de esa fe que está en shock y comienza a creer de vuelta. Y lo más triste es que cuando uno habla con esta persona te dice, sí, pero es que lo que me pasó a mí es terrible. A vos no te pasó lo que me pasó a mí. ¿No le han dicho así? Todos pasamos por cosas muy duras. A veces ni sabemos lo que le pasó al que tenemos adelante. Tal vez 10 veces peor de lo que te pasó a vos. Pero quiero que sepas algo. Para Dios todo es posible. No hay uno que sea difícil para Él. No hay uno que sea difícil para Él. Así que deja de excusarte y decir, no, es que estoy muy mal, lo que me pasó es terrible. A veces esto sucede cuando perdemos un ser querido, cuando hay alguien que una fatalidad en la vida, quedamos como en shock. Y decimos que nadie me va a entender. Y yo vengo con esta palabra, si alguien me escucha por la radio o nos ve en YouTube, tienes que salir de ahí, dejar ese lugar de muerte. Dios tiene planes para tu vida, amén. Dios tiene planes para nosotros y sacarnos de esas cuevas de muerte para levantarnos a un tiempo nuevo. Tremendo, Señor. Pero tienes que reconocer hoy, eso no es fe. Porque cuando uno lee las palabras, fíjense cómo siempre la fe falsa camufla. Dice, bueno, si puedes hacer algo,
tengo pasión de nosotros, como que pareciera que está creyendo. No está creyendo. No está creyendo. Si no, Jesús ahí mismo hubiera dicho, tranquilo, ya voy a sanar a tu hijo. No, le dijo, ¿cómo que sí puedo? Si me dices así es porque no estás creyendo. Y yo no puedo responderte algo que no creas. Tengo que responder conforme a tu fe. Comienza a creer. Y me encanta, y con esto cierro, estas palabras del Padre tan sinceras. Les voy a leer en la Dios habla hoy. Cuando Jesús lo confronta, Él dice, Señor, yo me lo imagino con un llanto tal vez quebrantado, y dice, yo creo, pero es verdad, no creo lo suficiente, ayúdame a creer más. Diga conmigo, ayúdame a creer más. ¿Y saben qué? Esto cargó mi corazón, me inspiró el mensaje porque me di cuenta que estamos en una generación que le cuesta creer. Entonces, quiero mostrarte esta realidad. Cuando tomas esta oración y dices, Señor, no, tal vez no creemos lo suficiente, pero ayúdanos a creer más. ¿Sabes qué? Dios puede hacer algo para que comiences a creer otra vez. Eso es lo hermoso de Dios. Él siempre obra cuando hay fe. Pero ¿saben? Cuando no hay fe o la fe está dañada, Dios tiene la misericordia para hacer algo que te saque de ahí y empieces a creer de vuelta. Todo lo que estamos aquí, empezamos creyendo aunque sea un poquito. Tal vez el perdón de nuestros pecados fue lo primero que creímos y Él nos limpió y ahí tuvimos salvación. Luego empezamos a ver que Dios podía cambiar nuestras vidas. Dijimos, Señor, sí puedes hacerlo, y empezamos a creerle un poquito. Otros creyeron por un milagro de sanidad y vieron un milagro y ahora creen que Dios puede levantar a un paralítico, creen cosas grandes. Pero todos fueron ayudados a creer más. Nadie de los que están aquí, nadie, ni el que les hable, nacimos con una fe tremenda como la capa de Superman. No, Dios nos fue ayudando a creer más. Así que la noticia en esta noche es, si has pasado por esa fe que mencioné, que no son otra cosa que incredulidad, que hoy puedas tomar esta oración. Y es más, le quiero tirar esto a la iglesia, de decir, Señor, ayúdanos a creer más. Porque yo siento que si le pido eso al Espíritu Santo, Él va a comenzar a hacer cosas que va a ayudar a la iglesia a creer. Por eso hoy hablábamos los testimonios. Una de las maneras de que Dios ayuda a creer es cuando se cuentan los testimonios. Otra manera, cuando hay frutos. Cuando hay frutos, uno empieza a creer. Por ejemplo, el caso de Tomás. Tomás dijo, yo no voy a creer si no lo veo. ¿Ustedes conocen gente así? Yo si no lo veo, no lo creo. Y uno dirá, no, es que tienes que creer sin ver. Amén, está bien. Pero Dios tiene tanta misericordia que cuando Tomás le dijo, yo no voy a creer hasta que vea, le dijo, bueno, ok, Tomás, si vas a creer de esa forma, ven, toca. Y le mostró la herida y le mostró las manos. Y esa no era la manera, había que creer sin ver. Pero ya que eres tan terco, Tomás, yo me voy a bajar por gracia y te voy a ayudar. Te voy a ayudar a creer. En el momento que Tomás vio las manos de Jesús y vio las heridas de la cruz, pegó un grito y dijo, Señor, perdón, Señor, quiero ser un hombre de fe. Ahí el Señor le dice, Tomás, no seas incrédulo, deja esa fe que no te sirve y conviértete en un hombre de fe. Un hombre de fe. Lo que quiero decir al cerrar este mensaje es que Dios hará algo. Dios hará algo tremendo para que vuelvas a creer. Si alguien tal vez dice, pastor, yo ya perdí la fe, mi fe está como anulada o está en shock, yo sé esto, Dios va a hacer algo para que salgas de ahí. Solo tienes que levantar tu mirada y decir, Señor, yo lo quiero en esta noche, yo lo quiero. Él va a hacer algo para ayudarte si se lo pides. Porque lo bueno de este papá es que no fue hipócrita. Dijo, Señor, me desnudaste. Yo realmente ya no creía más. Es tan feo lo que me pasa que perdí la fe. Vamos, iglesia, hay que sincerarse delante del Señor. Y yo creo que el Espíritu Santo va a renovar nuestra fe esta noche, pero solamente en aquellos que reconozcan esa debilidad y digan, Señor, ayúdame a creer más. Les dejo esta carga para que oremos esta semana por la ciudad de Bahía Blanca. Una ciudad que fue quizás golpeada en muchas áreas, y cuando uno le habla del Evangelio, a mí me ha pasado, les tengo que ser sincero, a veces me presento como pastor y me cierran la puerta. Ah, sos pastor. A veces prefiero ni decirlo, para poder seguir dialogando con alguien que no conoce al Señor. Pero que de alguna manera Dios sane la generación de Bahía Blanca, a cada ciudadano de esta ciudad, y puedan ser restaurados en su fe y puedan ver los frutos reales que hay en el Evangelio de Cristo. Que el Señor cambia vidas, que Él trae un renuevo, que Él nos da vida eterna, que Él perdona nuestros pecados, que eso comience a ser parte de nuestra vida, de una fe real, y que otros al ver el fruto comiencen a creer. Ponte en pie, iglesia, por favor, vamos a pararnos. Cada uno sabe en qué palabra se sintió identificada esta noche, qué fue lo que Dios marcó tu corazón. Yo quiero adorar con esta canción suavemente que dice que Él es impresionante, que Él es poderoso. Señor, yo oro en esta noche que tu
puedas cubrir a cada corazón, cada vida. Si hay alguien que está como en una frustración, esta es la noche para que sueltes eso. Para que sueltes lo que estaba ahí cargando tu corazón. Si fue un fracaso de fe, tal vez creíste y te hundiste. Hoy puedas decir: Señor, yo quiero ir otra vez por cosas impresionantes, por lo que tú tienes para mi vida. Dios hace cosas mucho más grandes que las que has visto que el enemigo pueda hacer. Él es poderoso. Gracias, Señor. Adoremos un instante. Gracias, Señor.